Silencio electoral, esto es lo que ocurría hoy en Oruro. Si tenemos el audio propio, por favor. Estamos quietos, el momento de despertar ha llegado. ¡Viva Oruro! ¡Viva! ¡Estamos quietos! Dos cabildos, buenos cierres de campañas electorales, una campaña sui generis. Álvaro Hurtado, comunicólogo, docente, investigador, gracias por acompañarnos. Estamos ya a horas del silencio electoral y todo lo que se está viviendo. Los dos cabildos que hoy mostramos también han estado en las primeras planas de los periódicos. Sí, correcto. Bueno, primero buenas noches. Buenas noches a todos y a todas los que están por aquí. No sé si decir ya por fin se acaba o sí, en realidad ya. Sí. Bueno, en realidad vamos a recomenzar. Dos cabildos que cierran hoy, sin embargo hay otro que todavía está en el alto, me imagino, en proceso. Y hay que todavía ver qué sucede, ¿no? Si bien el silencio electoral por fin va a llegar dentro de un momento, hay cosas interesantes que hay que evaluarlas a lo largo de este mes oficial. 3 meses para algunos y casi 10 meses para otros, y en algún caso 14 años. Vamos a ir viendo eso. A últimas horas ya, para las elecciones, ¿influye de alguna manera estos cabildos? Sí, claro que sí. Coméntanos claro cómo, que sí. ¿De qué manera? Más que el cabildo como evento de toma de decisiones, es por la concentración y la capacidad de movilización que se tiene, ¿no? Sí, son importantes. Son importantes, ¿no? Porque todavía hay gente que no está totalmente decidida o que todavía mira algunas cosas con un criterio como que esperando lo que va a suceder, y al mirar determinada cantidad de gente te sientes impactado, ¿no? Comienzas a tomar de repente las decisiones y dices, bueno, ahora sí, ¿por qué lado voy a ir? Sí impactan además porque los discursos se vuelven muy acalorados o se vuelven muy... como que te hacen un resumen. Por ejemplo, en el discurso de Evo Morales ayer, más o menos en 6 o 7 minutos resumió todas las propuestas que tenía, y a partir de ese momento comenzó a ofrecer y ofrecer y ofrecer. O sea, realmente era así como uno de esos cuernos de... ¿Hablas del cierre de campaña en Santa Cruz? Sí, en el cierre de campañas en Santa Cruz. Él ofrecía y ofrecía y ofrecía, entonces era realmente como unos, como te digo, 6 o 7 minutos de puro ofertas. Carlos Mesa ayer hizo algo parecido, ¿no? Sí, él fue hablando varias cosas, varias ofertas, pero a lo que voy es que definitivamente estos eventos te resumen, te convencen, además te llegan a impactar por la cantidad de gente, por el tipo de ruido que provocan, incluyendo las peleas o no que estén dentro o fuera de los lugares. A los indecisos los puede... Sí, los puede jalar. Sí. Los cabildos... Porque son muy emotivos, ¿no? Entonces, los indecisos, ¿por qué no han tomado la decisión? No por racionales, sino justamente porque necesitan algo que los condicione o los active. Que los termine de convencer. Eso que llamamos en comunicación, en el mundo de las estrategias, el chispazo, ¿no? O sea, necesitas la mecha, necesitas el chispazo o la mecha para terminar de encender a estas personas, y eso se consigue con un buen discurso, y el discurso, la única manera de hacerlo y de concentrarlo es en un evento final. Hay muchas personas que dicen no durante toda la campaña, pero al final dicen, bueno, a ver, ¿qué han dicho? Entonces definitivamente sí afecta. Prácticamente en esta campaña las encuestas quedaron en un segundo plano, sí, o más atrás. Bueno, sí, no, porque yo me acuerdo que tuvimos una entrevista hace como unos 6 meses atrás, más o menos, y cuando se preparaban las primeras encuestas, pero oficialmente digamos que la primera sale hace 3 meses. Y ahí yo decía que se estaba generando un escenario, ¿no? ¿Cuál ha sido el escenario que ha ido manipulando la publicación de encuestas? El escenario de quién está más adelante y quién está más atrás. Generalmente las encuestas deberían servir también para poner el escenario sobre qué debatir o qué es lo que proponen un candidato y otro, pero estas encuestas, si bien han quedado en un segundo plano, han servido también para marcar la línea o reconducir ciertos momentos donde la población se veía saturada de información. Entonces si medimos las fechas son exactamente un mes o un mes y 2 días,
que salen estas encuestas, estos datos, primero porque ese es el contrato que se tiene con las empresas, pero segundo porque eso te va marcando la línea de trabajo que debe tener una campaña. Entonces, aparentemente queda en el segundo plano, pero realmente hacia el interior de los partidos o de los movimientos les sirve para reconducir los mensajes. ¿Qué mensajes han conducido? Nada más quién gana. ¿Quién llega primero? Mira, yo estoy más adelante que tú, el otro es malito, el otro es feíto. Pero influyó en los indecisos estas encuestas porque tú sabes, la credibilidad y transparencia estaba cuestionada. Sí, yo creo que hay momentos hito, ¿no? Por ejemplo, el momento de la Chiquitanía, la encuesta que salió unos días antes del tema de los incendios, daba una cierta votación, pero las encuestas que se hicieron durante el tema de los incendios realmente afectaron, y ahí vemos una caída, por ejemplo, del partido oficialista y un levantarse sobre todo de Ortiz y algo en Mesa, ¿no? Cuando salió el tema de Chi y el tema de los LGTBI, también se nota un ascenso y descenso de candidatos. Entonces las encuestas oficiales, digamos, están compuestas de pequeñas encuestitas también, o sea, no es que nos dan un solo paquete, o sea, ellos van trabajando en esto que se llama las teorías de las tendencias, ¿no? En algunos casos sabemos que luego de una presentación en televisión o luego de un encuentro con empresarios, por ejemplo, se han hecho encuestas, ¿no? Telefónicas, se han hecho encuestas vía celulares, con programas especiales que te detectan esto de comentarios, y han servido para, vuelvo a decir, para reconducir ciertas temáticas. Entonces, ahí sí han jalado a los indecisos temas como, por ejemplo, los ecologistas. Los ecologistas estaban probablemente entre uno u otro candidato, pero con el tema de la Chiquitanía fue claro, Ortiz y Mesa, ¿no? Los ecologistas. Pero al final fue claro, ¿no? Sí, claro. Tuvieron ¿Le que tomar cobró factura posiciones a Óscar Ortiz ese silencio que tuvo al principio, la lenta actuación de la gobernación cruceña? En parte eso, pero también el mal manejo, o en todo caso el pulcro manejo de un programa demasiado estricto que respondía más a un cronograma de trabajo que a unas circunstancias coyunturales. Le cobró factura en el sentido de que por responder a la campaña no respondió adecuadamente a la problemática de la coyuntura y tuvo que adaptarse. Entonces, claro, al salir de tu guión, con seguridad vas perdiendo espacios. Y lo que consolidó esto fue el cierre de campaña, digamos, porque terminó solamente, quiero decir, el Cabildo de Santa Cruz, ¿no? Terminó solamente reduciéndose a su escenario más próximo, que es Santa Cruz, Beni probablemente, dándole la opción además al oficialismo de acusarlo de que son regionalistas, y no pudiendo ya salir a este otro lado, ¿no? Por ejemplo, si vemos los lugares donde se ha presentado en esto, que se llaman los mapas o los focos de acción que tienen los candidatos, notas que, por ejemplo, no ha estado mucho en el Valle. Sí. Santa Cruz, Sucre, Tarija, ha sido muy poca su presencia. Y justamente el tema del TIPNIS no lo ha tocado. Entonces sí le ha cobrado gran factura estos dos temas. El no pronunciamiento sobre temas coyunturales, sino solamente seguir lo que seguramente una empresa de campaña se lo ha diseñado. Hubo discursos en algunos momentos muy duros que fueron motivo de crítica. Por ejemplo, cuando al ex vicepresidente se le ocurrió decir que podrían armar a las mujeres, era un tema. También tuvo fuertes declaraciones con relación a la comunidad LGTBI. Sin embargo, es motivo de estudio, de análisis, lo de este señor coreano, pese a haber tenido discursos homofóbicos absolutos, misóginos. ¿Qué crees tú que influyó? ¿Despertó qué de la sociedad boliviana? Al final somos machistas, somos así. ¿Qué es lo que pasó ahí? Básicamente sensibilidades religiosas. Lo que ha despertado es esta relación que él tomó, primero por el tema de ofrecerles tratamiento psicológico, ¿no? Psiquiátrico. Psiquiátrico, además. No, y decir que el incendio era un castigo divino, ¿no? Un castigo divino, y que los responsables eran los homosexuales, entonces, los gays, lesbianas. Ha jugado mucho el señor Chi a estos discursos de los supuestos, ¿no? Es decir, no dices las cosas completas, haces que la gente suponga el resto, y luego pues realmente es difícil el comprobarle que él ha dicho ciertas cosas. Evidentemente lo que él ha dicho es esto de la responsabilidad,
Sí, ha dicho. Sin embargo, tiene pues sus argumentos religiosos que la gente que lo sigue le va a dar la razón. Hay muchas personas y es claro el cambio que ha tenido de un 0.3 a un 0.8, luego vas viendo más o menos un 1.3, de pronto del 1.5, 1.8 ha subido al 5, 5.3. Oye, pero el candidato a la vicepresidencia con Víctor Hugo Cárdenas es también cristiano, sí, y tenía una posición religiosa muy radical. Pero ¿cuál es la explicación que se tiene en el caso de Chi frente al tema religioso de Víctor Hugo Cárdenas? Víctor Hugo Cárdenas ha ido con dos graves errores en su campaña, no políticos sino comunicacionales. Uno, esta alianza obligada Collacamba, es decir, auspiciado por una UCS que no tiene mucha fuerza a este lado, él mostrándose con un discurso muy antiguo, no un discurso, primero, nada agresivo, a pesar de las palabras que decía esto de armar, no ha tenido un impacto fuerte. ¿A quién ha llegado? A los, digamos, mayores de 40, 45, hasta 50 años, ¿no? Ese ha sido un poco su reducto. ¿Con quién ha peleado espacios? Con el MNR, básicamente. El MNR que ha tenido sonrisas y ha tenido un espacio que le llamamos el público, en su mapa de públicos, también pequeños focos. ¿Qué ha pasado con Chi? ¿Por qué ha cambiado ese momento? Porque él sube en un momento en que los dos grandes candidatos y el tercero, que en ese momento era Ortiz, dejan de tener una propuesta seria y comienzan a, lo que habíamos comentado, a tener una campaña aburrida, ¿no? ¿Quiénes están detrás de este crecimiento? Están los millennials. Lo que hay que ver es quiénes han votado en ese periodo, quienes han contestado las respuestas. Están jóvenes entre los 18 y 23, 24 años, ¿no? Hay muy pocos ya en la curva de los que llegan a 25 años. Quiere decir que más que pretender apoyar a Chi, es un enojo con los demás. Por eso digo, estas elecciones son muy sui generis, porque no se vota por lo que es, se está votando o se está eligiendo por lo que no es. Yo apoyo o aporto a este señor por sacarlo al otro. Yo voy a ir por Chi porque no quiero a los otros, porque soy un millennial que lo que quiero es molestar, porque noto que tengo una fuerza y soy una persona que realmente me parece ridículo este individuo, entonces yo me voy a hacer la burla de la sociedad apoyando a este señor. Ese ha sido el pensamiento de los millennials, que no es un apoyo a Chi, sino es un, oye, mira como dicen los chicos, ¿no? Este es un chingón que tiene unas cosas chidas y que realmente se nos pasa de bonito, entonces le metamos a este individuo no por apoyarlo, sino por rechazar a los demás. Esa es la explicación que se ha estado dando de esta apariencia que ha tenido Chi. Uno, y dos, el que se han movido evidentemente fibras religiosas, y no para los chicos, sino para el otro fragmento que ha ido Chi, que ha sido básicamente el de las redes sociales. El otro tema es, Chi sube por las redes sociales. Eso vuelve a comprobar que los que estaban por detrás son los millennials, que son los que han canalizado mucho más rápido la ironía, la farsa, los memes. Entonces, en el ámbito comunicacional es realmente interesante esta elección, ya no aburrida como al principio, porque al principio era todo muy dentro de lo enmarcado, sino esta última semana, en realidad, o 10 días, porque se comienza a pensar sobre la negatividad de las cosas, ¿no? Como no te dan opciones, entonces voto por lo que no hay, y ahí sí resaltaron estos millennials, al punto que en algún debate, en un encuentro público que ha habido, alguien decía que estamos en manos de estos chicos, son casi 22% de la masa votante que no ha podido ser capturada por el resto de los partidos, y sin embargo son los 21% que van a tomar la decisión más fuerte, ¿no? ¿Qué se les ofrece a ellos? Nada. Las campañas han estado dirigidas de 25 para arriba. No, se les ofrece viviendas también. Exactamente, ahí te das cuenta, ese es el tercer elemento que claro, sale, pero ¿cómo ¿no? van a acceder a vivienda? ¿Cuánto gana un millennial? 2.500, 2.800 claro, bolivianos. Y te dan todas estas ventajas porque... Pues, pero no vas a poder acceder ni siquiera a un crédito, ha sido incluso calificado hasta como una demagogia, ¿no? Claro, exactamente. Esta oferta. Sí. Ahora, los millennials acuden a votar, porque una cosa es que ellos estén sentados en su computadora, en sus celulares, en sus smartphones, y otra cosa es que vayan a votar. Eso es el otro punto que vamos a mirar ya este domingo. Eso ya no se puede decir en este momento. Por ahora están participando desde la computadora. Pero cuando hablamos de millennials, yo estoy hablando de aquellos que tienen en este momento entre 18, 20, 22 años, ¿no? Que son efectivamente los que han nacido entre el año 90 y el año 2000.
Entonces, los que han nacido ahí están justamente en esta edad de los 20, 25 años, de tal manera que ellos sí son millennials, porque realmente han cambiado el siglo. Han nacido en los 90 y han tenido sus primeras experiencias muy fuertes con el impacto del 2002, 2003, todos los cambios que se han tenido en el país. Entonces son los chicos que en ese momento eran chicos, ahora tendrían como casi 30 años. Y entonces ellos sí van a ir a votar, los que realmente tienen 30 años sí van a ir a votar porque saben que está en sus manos. Los que le siguen, estos que son los de principio de siglo, esos son los que están un poquito dudosos, a los que se les ofrece cosas, y es esta gran masa votante nueva que ha vivido pues 10, 12 años de un solo tipo de gobierno, con un solo tipo de comunicación, con un solo tipo de información, y entonces ellos muy probablemente están actuando solamente por las ironías, ¿no? Porque ellos son los chicos de la ironía. Entonces son estos millennials de la cola que actúan o se refieren en el mundo a partir de hacerse la burla permanentemente. Y eso es peligroso porque hay un momento que ellos no tienen propuesta, sino simplemente tienen protesta. Entonces hay que cuidar un poco también esta parte. En ningún partido ha sabido entender esto al principio. Todos lo han entendido al final y por eso han empezado a sacar este tipo de spots y de todo este tipo de materiales, pero al final. ¿Y los guerreros digitales quedaron en nada? Ahí en los guerreros digitales hay que ver el origen. Sí quedaron los que más o menos trabajan. Cuando haces una revisión del tipo de lenguaje que están manejando, hay dos tipos de lenguaje. Unos que son más, entre comillas, finos o más mejor escritos y mejor hablados, digamos, a través de las redes, que responden más a las clases medias, clases altas, ¿no? Que han sido los que han hecho circular cierto tipo de información. Sin embargo, hay que ver que estos que no escriben bien, que son los guerreros digitales, que han sido formados de otra manera, tienen otro público. Entonces, muy probablemente todos los guerreros no han sabido responder a las clases medias, o sea, no han atacado como tal, sino más bien han atraído a su propia gente. Ha sido como simplemente convocar a los y consolidar a los propios en ambos llamémosle bandos electorales, ¿no? Los que escriben bien bonito para la clase media para arriba y los que escriben mal, y que entre ambos se criticaban y se lanzaban cosas en algún momento. En algún momento solamente se dedicaban a poner noticia falsa, a aclarar memes que del otro bando y del otro pasaban así. Sí, y no ha habido realmente un trabajo digital hasta hace unos días atrás. Al margen de que el presidente Evo Morales resultó ser el candidato más tuiteado, con más seguidores. Sí. Sin embargo, el día de ayer había como 3.3 mil, en realidad son como casi 3 millones de personas que han debido seguir en la repercusión a Carlos Mesa, ¿no? Ha habido mucho seguimiento a Carlos Mesa. Sobre todo Face, los mensajes en Face han sido menos agresivos, han sido muchísimo más de aportes o de qué sé yo, mi voto es por, sí. Mientras que mientras estaba dándose el cierre de campaña de Morales, se notaba más bien más agresividad, ¿no? Quiere decir que los mejor organizados han terminado siendo los clase medieros, sin necesidad de ser guerreros, han sido mucho más agresivos, y habría que ver por qué lado han circulado la información los guerreros digitales oficialistas, que no han podido contraatacar de la misma manera a todo lo que ha sido la cobertura de Mesa. También hay que aceptar que hay un diario, que el periódico Página 7, curiosamente ha transmitido mucho tiempo, ha transmitido 3 veces periodos muy largos de la proclamación de Carlos Mesa aquí en La Paz. Hay que ver si hoy día Página 7 está haciendo lo mismo con Evo Morales en alto, ¿no? Pero creo que las páginas digitales de algunos medios iban transmitiendo. He visto que algún medio está transmitiendo el cierre de campaña de este señor coreano, hay otro que está transmitiendo Comunidad Ciudadana, hay medios que están transmitiendo también. El tema no va solamente por transmitir, sino la manera en la que se lo hace, el tipo de enfoque, los textos que van sacando, entonces se notaba más parcialidades, ¿no? Cuando pasen las elecciones vas a tener que volver a hacer un análisis de cómo ha sido el comportamiento de los medios y de los periodistas.
Sí, probablemente que sí. En este momento realmente hay que mirar que este es el final de un periodo de campañas. Pero va a ser muy breve el final, porque ya empezamos con las subnacionales. Y justamente por eso, ¿no? Justamente por eso, porque son primero 4 días donde hay silencio electoral, pero siguen dos cosas. Por un lado siguen las proclamaciones, siguen las presentaciones de obras de parte del oficialismo. Ese fue un error del Tribunal Supremo Electoral, porque el peor error, creo yo, es subestimar la inteligencia de la gente, ponerle más incertidumbre, más dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. Decir, hay silencio electoral para todos los candidatos, pero él es presidente y sigue entregando obras. Sí, seguramente es... ¿Tiene un efecto positivo eso o negativo? Hay que verlo. La verdad no me animaría a decir. Yo diría que hay como 3 públicos importantes. Uno son los... que diariamente van a seguir la información de Morales, porque solo tienen un canal que mirar, te hablo de las pequeñas poblaciones, entonces van a seguir mirando eso, no les queda otra cosa que mirar eso. Las ciudades va a ser al contrario, probablemente sea lo que se llama un efecto boomerang, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no le ponen también la regla a este personaje? Todos los demás están callados y por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Por eso decía, estos 4 días son muy importantes para los periodistas. ¿Cómo van a reaccionar los periodistas en estos 4 días frente a la todavía presencia de Morales? Y luego tienes un muy corto periodo, probablemente de segunda vuelta. Si es que se llega a segunda vuelta, vas a tener más o menos noviembre para que los medios de comunicación tomen otra vez aire. Y luego tienes más o menos enero, febrero y tal vez marzo otra vez. Entonces las posiciones de los periodistas van a ser importantes y por eso digo hay que analizar no solo que transmiten para todos, sino cómo lo hacen, en qué horarios hacen, cuáles son los adjetivos. Por ejemplo, hubo algunos medios que no mostraban lo que pasaba fuera del Cambódromo, a no ser solamente a policías, ¿no? Había otros medios que no mostraban a los policías que han sido muy maltratados, realmente los han pegado muy duro a los participantes de los eventos y no se ha visto mucho eso porque los canales grandes han transmitido más bien a los pobres chicos de la Unión Cruceñista que eran avasallados por los policías y no es correcto porque los policías también han sido muy maltratados. El periódico Cambio no ha sacado todo esto, pero intuyo que en los próximos días va a sacar mucho más, ¿no? El comandante en Santa Cruz ha sido muy cauto, ha sido, digamos, ecuánime, ha cumplido órdenes, pero en el momento álgido no todos han transmitido lo mismo. Entonces los periodistas van a ser muy importantes estos 4 días en los que hay que equilibrar un poco la información oficialista, ¿no? La saturación en la campaña, la saturación, el cansancio, golpea a la hora del voto, porque yo te voy a mostrar el portal de página 7, por favor. Denuncian que funcionarios son obligados a asistir al cierre del MAS en el Alto. Las denuncias fueron realizadas por varios trabajadores a través de redes sociales, mensajes, llamadas telefónicas, entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Economía y Finanzas, Educación y empresas desconcentradas y administradas por el Estado, como el Banco Unión, entre otras, fueron funcionarios de estas entidades que además estaban trabajando a media máquina los que hicieron llegar su cansancio, obligados a asistir a las concentraciones. Sí, bueno, en estos momentos son momentos donde, en los momentos electorales, ¿no? Son los momentos de mayores tensiones donde terminas polarizando las posiciones de todas las personas. Y al principio, los empleados públicos, sobre todo, tanto del oficialismo como también de la oposición, como que era hasta un chiste, sí, nos llevan de un lado para otro. Después se convirtió en una obligación y después era cada quien se paga su pasaje. Sí. Y este tipo de situaciones evidentemente han ido saturando a las personas. Ahí lo que podría explicar es esto que se llama dignidad, ¿no? Cuando las encuestas han empezado a cambiar, la gente también ha empezado a tomar una actitud más digna y decir, hago la denuncia, o no voy todo el rato, o voy y me hago sellar, tengo mi ticket pero después me desaparezco. El tema de la dignidad es un tema que ha sido olvidado por todos los partidos. No nos olvidemos que el 2003, justamente el tema que atrajo a todos los bolivianos fue el de la dignidad frente al tema del gas, porque se iba por Chile. Luego, y una persona que no es nada grata, que
que hablaba un poquito especial, entonces nuestra dignidad nos hizo cambiar. Luego el actual gobierno entró bajo la lógica de la dignidad. Es más, los primeros eslogans eran por una Bolivia digna, que se mantuvo durante los primeros años. Esta vez no se ha hablado de dignidad. Y justamente la gente, como no tenía ese tema, por lo tanto no tenía por dónde decantar sus percepciones, lo que ha hecho es empezar a expresarse públicamente y a decir, sí, somos dignos, y por más que voy a perder mi trabajo, pues voy a empezar a apostar por decir las cosas o denunciarlas. Hay dos cosas interesantes que quiero decir, porque la entrevista ya se nos está acabando. Una es que hay el cálculo de que en este balance, hay un cálculo por el lado oficialista, de que en este cálculo de bajar y no contar los votos blancos y nulos, el porcentaje varía, y por lo tanto al variar ese porcentaje se prevé que el partido oficialista va a tener un 14% más de diferencia y no solo 10%. Eso es algo que, por ejemplo, no se había dicho hasta ahora. O sea, la idea era jugar al 10% de diferencia para primera vuelta. Sí, ese 14%, explícanos por favor. En el cambio que hay, o sea, el 10% que están promocionándolo hasta ahora, es una diferencia entre contando los votos nulos y blancos. Pero la ley te dice que al no contar estos votos nulos y blancos, solamente los llamados válidos, como si blancos y nulos no fueran válidos, solo los válidos, entonces el porcentaje varía. Álvaro, esa es una explicación que da el movimiento al socialismo. Sí, y ellos justamente piensan que van a sacar más del 10% porque van a eliminar. Y ese 14% es justamente el que la gente desde adentro del movimiento al socialismo, estos que están, como tú has dicho, cansados, han empezado a expresarlo porque se han dado cuenta que también son útiles ahí. Es un voto que hay que llamar la atención, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Esperemos que pasa el domingo 20, y nosotros volveremos a convocarte, obviamente, para que ya nos des una lectura de cómo actuaron los millennials, qué fue la saturación, cómo significó los cabildos, las encuestas con relación a los resultados. Bueno, pues muchísimas gracias, y para nosotros es importante, los comunicadores, los comunicólogos, el investigar esto y plantear y decir qué está pasando con la sociedad, cómo se están manejando los medios de comunicación, que no se reducen a televisión, radio y prensa, internet, sino también lo que está pasando en los grupos sociales. Y va a ser interesante que este domingo veamos cómo se generan estas redes, no de manera digital, sino cómo va a pasar esto que básicamente es el chisme, ¿no? Va a ser bien interesante el ver cómo se están organizando los grupos de WhatsApp, etcétera, porque creemos que desde la comunicación se ha manejado, como dice el título, de una manera sui generis. Entonces será hasta la próxima. Hasta la próxima. Álvaro Hurtado, docente, investigador, el maestro, acompañándonos en el análisis como comunicólogo sobre esta campaña electoral. Vámonos a la pausa, por favor. El país ya ingresa en el silencio electoral, rigen las prohibiciones. Entre las 0 horas de este jueves hasta que se cumplan las elecciones generales, queda terminantemente prohibido los actos de campaña y la propaganda electoral. Vámonos a la pausa, aguárdenos unos segundos. Tenemos una interesante entrevista que tiene que ver con todos los estudios que ha realizado la Universidad Mayor de San Andrés desde la Facultad de Medicina, y una relación directa con los premios Nobel de Medicina 2019. E inmediatamente Willy Claure ya está listo para presentarnos su nuevo disco, hablarnos, cantar. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. La nueva televisión universitaria. Donde tú te encuentres, el diario decano de la prensa nacional.
Como Movimiento Tercer Sistema proponemos la libertad, soberanía y autodeterminación para el pueblo. Que los jóvenes tengan su propia empresa, que no dependan de patrón privado ni patrón Estado. Las normas y políticas públicas serán decididas por deliberación colectiva y los representantes territoriales serán elegidos sin mediación de partidos políticos y regulados por turno de rotación. Vota por Félix Pazzi, presidente. El encanto de vestir ropa casual y deportiva. Fósil, alta calidad y elegancia. Empresa de manufactura y confección en ropa institucional de trabajo, sublimación, serigrafía, estampados, bordados, diseños y todos los estilos que usted puede imaginar. Lo esperamos en la avenida Juan José Torres, calle Adriana Pariente, número 101. Teléfonos 221-0973 y 725-23-966. Fósil Textil SRL. Elige tu favorita, con ricas papas fritas. Venga a disfrutar de un gran sabor, de pura carne es la mejor. Mega Burger, de gran sabor y calidad. Mega Burger, incomparable en la ciudad. Mega Pito, salchipapas, mega pollo, a la broster, las mejores hamburguesas. Mega